por haber aceptado la invitación y de verdad que es un honor tenerte de esta manera con nosotros acá. El doctor nos va a hablar entonces de tumores malignos, manejo diagnóstico y tratamiento. Todo el auditorio para ti, Gerardo. Hola Miguel, ¿me escuchan? ¿Puedo Sí, empezar? Gerardo, sí te escuchamos. Ok, entonces, ¿quieren que empiece? Sí, ya puedes empezar. Ok. Bueno, cualquier cosa, si no me escucho, no me ven, me das por teléfono y me detengo, ¿no? Voy a dar mi ayuda, un interno. Entonces, muchas noches. Es un honor para mí estar con ustedes en la Sociedad Panameña de Oculoplástica. Hoy voy a salir de los pagos. Muchas gracias por la invitación a Miguel y a Asociación de Oculoplástica Panameña. Desde el tumor uno, el que siempre pensamos cuando hablamos de tumores de en población, tumor a usted problema de no, tumor con sin embargo, es el pronóstico, el tumor maligno, el mejor pronóstico de tener el juego es bajo y no era metástasis, lo que vi completa de las estructuras del músculo. A ver, me voy a mover a estar todo, a ver si también eso nos ayuda un poco. A ver, me estoy moviendo, ¿eh? ¿Sí? A ver, déjame, ya está llegando prácticamente. Dame un segundito.
Bueno, a ver. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Ok, perfecto. ¿Quieren que vuelva a empezar? O... Perfecto. Hasta luego. Bye. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, Gerardo, te escuchamos. Perfecto. Bueno, entonces muchísimas gracias. Les quería agradecer la invitación. Es para mí un honor estar aquí con ustedes y especialmente a Miguel, a los Migueles que me invitaron. Entonces, hoy vamos a hablar de neoplasias malignas de los párpados. Y siempre cuando pensamos en neoplasias malignas, pues lo primero que nos viene a la cabeza es el carcinoma vasocelular, ya que es prácticamente entre el 80 y 90% de los casos que vemos en la consulta. Este tumor tiene un pico de incidencia entre los 50 y 70 años, aunque cada vez lo estamos viendo en pacientes más jóvenes, sobre todo en, por ejemplo, Australia, que son pacientes de piel blanca, donde hay el problema del agujero en la capa de ozono. Bueno, es mucho más frecuente en este tipo de población porque está estrechamente relacionado con la exposición a los rayos ultravioleta. Bueno, sin embargo, este es de los tumores malignos, es el tumor, diríamos, el más indolente. Generalmente es de bajo grado, está bien diferenciado y si se realiza un buen diagnóstico oportuno y una resección oportuna, generalmente el paciente puede estar curado con muy buenos resultados funcionales y cosméticos. Entonces, para hablar también un poquito de los tumores de la región palpebral, hay que recordar cuáles son las estructuras que componen esta región y entre ellas, pues lo primero es la piel. Acuérdense que tiene una importante característica en esta zona, que es la piel más delgada de todo el organismo. Prácticamente el grosor de esa piel va de 0.5 milímetros contra otras pieles que están ya muy cerquita de la zona, por ejemplo, en la región supraciliar, con pieles mucho más gruesas de 4 milímetros. Acuérdense que en esta zona está prácticamente la piel pegada al músculo orbicular y no tenemos tampoco tejido celular subcutáneo. Entonces esa, pues, hablando de tumores palpebrales, pues es una gran desventaja porque es una posibilidad, pues, para que este tumor crezca más rápido, invada estructuras subyacentes. Entonces es importante, por esto, pues, tener un buen reconocimiento de las lesiones de forma temprana. Y la otra cosa importante que hay que recordar es el drenaje linfático de los párpados. Acuérdense que el párpado inferior, el tercio externo y prácticamente todo el párpado superior drenan hacia el área de los ganglios preauriculares y los dos tercios del párpado, los dos tercios medial y central del párpado inferior y un poco del párpado superior drenan hacia la región submandibular. Entonces esto hay que revisarlo bien cuando tenemos la sospecha de estar tratando un paciente con un tumor palpebral. Doctor, ¿podría compartirnos pantalla, por favor? Sin duda, el factor más importante. ¿No me veo? Sí, Gerardo, ¿Hola? ¿puedes compartir pantalla? Ah, espérame un segundo. A ver, entonces, ¿ahora sí me ven? Ahora sí, Gerardo. Excelente. Bueno, entonces esto era lo que estábamos viendo. Sí, Era perfecto. las estructuras anatómicas del párpado, donde vemos esa piel muy, muy delgadita. Prácticamente ahí luego está el músculo orbicular y ya después de eso llega las estructuras propiamente de la órbita, el septum, la grasa, etcétera. Entonces es bien importante hacer un diagnóstico temprano de estos tumores porque pues puede fácilmente empezar a extenderse y atrapar otras estructuras alrededor. Y la región del drenaje linfático, donde vemos en el esquema inferior, pues que los dos tercios externos del párpado superior y el tercio externo del párpado inferior drenan hacia el ganglio preauricular, entonces básico revisarlo, y los dos tercios internos del párpado inferior y el tercio interno del párpado superior drenan hacia la región submandibular. Entonces, ahí siempre hay que revisarlo. Y bueno, como hablábamos ya de los factores de riesgo más importantes, son la radiación ultravioleta. Aquí tenemos una tablita en donde podemos darnos cuenta de lo importante que es usar bloqueador solar y es pues prácticamente la medida más importante que debemos de realizar para evitar este tipo de tumores. Entonces, la exposición solar media por día
para evitar que hubiera un fotodaño, debe de ser de 2.5 minutos en una piel sin bloqueador, y esto se puede aumentar hasta en 127 minutos en una piel con bloqueador de filtro de 50, que es lo máximo que podemos tener. Entonces, fíjense, estamos acostumbrados en nuestras sociedades a tomar mucho sol, es algo que cosméticamente se ve muy bien y es muy atractivo. Sin embargo, a largo plazo esto nos pasa la factura y nos incrementa muchísimo el riesgo de generar daño en el DNA que se va acumulando y que eventualmente va a terminar por generar un tumor palpebral. Eso, y aparte, algunas otras condiciones, por ejemplo, la inmunosupresión. No es raro ver pacientes, por ejemplo, con virus de la inmunodeficiencia humana, con VIH, que llegan por presentar tumores palpebrales, así como personas que han sido radiadas o algunas alteraciones genéticas, unos síndromes que también vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, también siempre es bien importante indagar en el estado inmunológico de estos pacientes. Dentro de todas las vías que se han visto para poder desarrollar un tumor palpebral, ahorita la más estudiada ha sido la vía del erizo o del hedgehog, ¿no? Pues, si han visto esta película de Sonic Hedgehog, bueno, pues esta vía fue nombrada secundario a este pues, personaje, que es un erizo, porque se veía que en las preparaciones que hacían del DNA de las moscas en las que se hicieron estos estudios, los embriones parecían como un poquito esta figura. Entonces, los autores le llamaron de esta forma, aunque realmente pues no tiene mucho sentido si lo ven así, ¿no? Pero bueno, entonces fíjense, lo más importante aquí es que los rayos ultravioleta generan mutaciones en unas proteínas, PTCH1. Esta es una proteína que funciona como supresor tumoral, y esto actúa de forma directa a nivel de la vía del erizo, de hedgehog, para inducir proliferación celular y angiogénesis. Entonces aquí vemos el esquema de la célula, cómo hay esta producción de pues estas señales a nivel celular que van a generar proliferación, diferenciación y una morfogénesis. Al estar alterado, pues se puede desarrollar un tumor palpebral. Estos tumores comparten varias características. Generalmente son tumores ulcerados, entonces pueden verse elevados con una ulceración central. Hay falta de sensibilidad, generalmente no son dolorosos, ustedes los estimulan y realmente no hay ninguna alteración. Son generalmente irregulares, no tienen unos bordes bien definidos. Aparecen telangiectasias, esto también nos habla del adelgazamiento de la piel periférica. Los bordes se pueden llegar a ver perlados, con este aspecto blanquecino, y finalmente hay una pérdida importante de la arquitectura, en donde perdemos los detalles y principalmente los anexos cutáneos, ¿no? Las pestañas. Entonces, cualquier lesión que tenga pérdida de los anexos cutáneos, sospechen, número uno, en un tumor orbitario, en un tumor, perdón, palpebral. Dentro de las formas clínicas distintas que podemos encontrar del carcinoma vasocelular están el nodular, que sin duda es el que tiene el mejor pronóstico. Esta es una lesión bien definida que se puede resecar de forma completa. Generalmente no necesitamos ampliar mucho los bordes de seguridad, y de ahí para abajo, pues cada vez empieza a haber una disminución en el pronóstico de los pacientes. Entonces, después del nodular, que es el mejor de todos, viene el ulcerativo, después el pigmentado, luego el esclerosante, que es esos tumores que se van pues infiltrando en los diferentes tejidos como si fuera un pulpo, ¿no? Que es difícil resecarlos, y pues ahí es cuando más conviene hacer técnicas especiales, por ejemplo la cirugía de Mohs, y finalmente tumores que tienen extensión superficial. Aquí tenemos algunos de estos tumores, de las características clínicas que habíamos revisado. El primero es un tumor nodular, justo en el borde palpebral. Ahí vemos cómo hay pérdida de los anexos oculares y pues realmente se ve como muy bien definido. Al lado podemos ver ya una lesión mucho más grande con unos bordes perlados, irregular, también ulcerado en el centro. Y en la foto de abajo pueden ver una lesión pigmentada, nodular, y en la inferior del otro lado, pues también vemos ahí esa irregularidad en el borde palpebral, sin pestañas. Entonces, este probablemente sea pues un morfeiforme,
donde tendrá que ser una resección mucho más amplia y de preferencia con ya sea hecha a través de cirugía de Mohs o un estudio transquirúrgico para poder tener seguridad de los bordes que están negativos. Estos son otros pues, tumores, otras fotos clínicas donde podemos ver carcinomas vasocelulares pigmentados, erosionados, con pérdida igual de la arquitectura, con pérdida de los anexos oculares. Pues todos estos obviamente son características malignas que nos inclinan a sospechar que se trata de un tumor maligno de los párpados. Entonces, ya tenemos prácticamente nuestro diagnóstico clínico. Acuérdense que prácticamente el 90% de estos diagnósticos son clínicos, pero hay que ahora pues corroborarlo y eso generalmente se hace a través de una biopsia. Tradicionalmente las biopsias se hacen en un quirófano o en un consultorio. Se puede a veces tomar un tejido muy pequeñito, hacer como un punch y eso se puede estudiar. O si son lesiones ya como bien definidas, podríamos inclusive ya pues planear una biopsia excisional de forma inicial. Sin embargo, hay otras formas que nos pueden ayudar a pues tener una idea clara del diagnóstico y de los bordes, sobre todo de las lesiones. Entonces, empezando de lo más básico a lo más novedoso, vemos la dermatoscopía o la dermoscopía. Esta es una técnica donde podemos valorar la trama vascular intrínseca. Luego el ultrasonido convencional y de alta frecuencia, este también nos ayuda a distinguir morfología y vasculatura. Luego viene otra técnica que se llama la elastografía, donde nos habla de rigidez. Acuérdense que ya hemos hablado de que estas lesiones generalmente suelen ser rígidas. Y el ultrasonido contrastado, donde podemos también observar la microcirculación. Y lo último que hemos estado haciendo en el hospital donde trabajo es la microscopía reflectante con focal in vivo. Este es como un VM, pero de la piel. Entonces obtenemos este tipo de imágenes que podemos ver, es la imagen de abajo, donde vemos células epiteliales en disposición de nidos, en la unión dermoepidérmica y en la dermis superficial, y también podemos ver dilataciones vasculares y haces de colágeno y elastosis. Esos todos son datos de malignidad y pues nosotros hicimos un estudio para ver qué tan confiable era hacer esta biopsia virtual con este tipo de equipos contra una biopsia pues tradicional, donde quitamos el tejido, lo mandamos a patología y la verdad es que los resultados son muy similares. Entonces, es una técnica que probablemente en el futuro vaya a tomar un poco de más auge. Entonces, bueno, en cuanto a diagnóstico, tenemos que determinar, o eso sobre todo nos apoya muchísimo el patólogo para determinar la morfología del tipo o subtipo de carcinoma con el que estamos tratando, pues dependerá el manejo posterior. Y bueno, pues siempre se debe de hacer con un estudio histopatológico. Y en cuanto al tratamiento, el objetivo principal es la eliminación completa con, obviamente, resultados cosméticos aceptables, con una buena reconstrucción. Entonces, tenemos todas estas opciones que podemos utilizar cuando tratamos carcinomas de la piel: biopsia excisional, cirugía de Mohs, cirugía no tradicional y aparte podemos agregar crioterapia en los bordes, radioterapia, que esto frecuentemente lo usamos para pacientes que están inmunocomprometidos. No es muy habitual que lo hagamos en pacientes que son inmunocompetentes. Y bueno, cuando ya la lesión es muy grande o ha infiltrado la órbita, los músculos extraoculares o algunas otras estructuras, pues lamentablemente terminan con cirugía mutilante como la exenteración. Hablando también de carcinomas, y aquí incluimos también a los carcinomas escamosos de la piel, que son tumores mucho más agresivos. Hicimos esta clasificación de TNM en colaboración con el American Joint Committee on Cancer, en donde pues nos juntamos para ver algunas de las características más relevantes en cuanto al tamaño de los tumores y dependiendo de este tamaño de los tumores, estudiábamos qué probabilidad existía de que ya hubieran presentado pues diseminación nodular o inclusive metástasis a distancia. Pues aquí estamos ya hablando más bien del carcinoma escamoso, que es un tipo de carcinoma mucho más agresivo que el carcinoma vasocelular. Dentro de este grupo de tumores escamosos, observamos que los tumores arriba de 10 milímetros, entre 10 y 20 milímetros, eran los que tenían una mayor probabilidad de haberse diseminado, ya sea a ganglios, o sea, generar enfermedad regional,
o inclusive generar metástasis, ya enfermedad a distancia. Entonces, como punto de corte tenemos este grupo de T2B, que son tumores mayores de 10 milímetros, pero menores a 20 milímetros en su dimensión más amplia, o que involucren, pues obviamente, el grosor completo de los párpados. Son los que tienen que llevar como un estudio un poquito más amplio, a veces complementado con estudios de imagen sistémica para poder descartar pues ya alguna invasión, ya sea a ganglios regionales o a distancia. El pronóstico para carcinoma vasocelular realmente es bueno en la mayoría de los casos. Son muy rara la aparición de metástasis en estos casos, puede ir hasta el 0.1%. Son localmente agresivos, por eso es que deben de tratarse de forma oportuna, ¿no? Hay veces que llegan los pacientes ya muy grandes y el tumor se ha extendido prácticamente a todo el párpado inferior y después de ahí se empiezan a meter a la órbita y ahí es cuando se complican. Pero cuando normalmente llega un paciente en etapas tempranas, pues no debería de haber mayor problema para su tratamiento, ¿no? Obviamente tomando algunas consideraciones. La recurrencia reportada para estos tumores es del 1 al 3% si el carcinoma vasocelular es de tipo primario, o del 5 al 7% cuando es ya un carcinoma vasocelular residual. Entonces, siempre la primera intervención, siempre será la más importante, la que tiene que hacer el médico oculoplástico para poder estar seguros de la negatividad de los bordes. También hay otros tratamientos médicos que nos pueden complementar o que nos pueden inclusive ayudar a disminuir el tamaño del tumor antes de pensar en una cirugía. Esto, sobre todo pensando en tumores muy grandes, ¿no? Que va a ser muy complicada la reconstrucción, pues podemos iniciar con algún agente como de quimioterapia tópica, entre ellos lo más común, el 5-FU, 5-fluoracilo tópico, o el imiquimod, que es el Aldara. Este es un inmunoestimulante que también se ha visto que tiene buenos resultados en algunos pacientes, no en todos los casos. La terapia fotodinámica es otra alternativa que se ha utilizado, pero bueno, esto es sobre todo para tumores que quizá son o muy pequeñitos que no queremos una resección, o al revés, que son tumores muy grandes que nos gustaría hacer como una quimioreducción para poder después hacer una resección completa. Realmente estos tratamientos son de fácil acceso, están disponibles en muchos lugares, ¿no? Entonces vamos a ver una serie de casos, y estos son casos ya de pacientes que hemos visto en el departamento. Por ejemplo, esta paciente de más de 70 años de edad, en donde se observa que en el borde palpebral, en la parte externa, hay una zona amplia que no presenta nexos, que está como retraída, y si ya son un poquito más observadores, en el centro se ve como una lesión pigmentada. Entonces, bueno, por la edad, por las características, por la localización, lo más seguro es que esto sea un carcinoma vasocelular, por lo que se plantea una resección completa y siempre tomamos bordes de seguridad. Entonces, del límite que nosotros consideramos es el límite externo de la lesión, tomamos aproximadamente 2.5 milímetros de cada lado y hacemos la resección, sobre todo cuando no estamos sospechando en un paciente que puede tener un tipo morfeiforme. La reconstrucción, hay varias técnicas que se pueden utilizar para hacer las reconstrucciones. En este caso en particular, por ser una paciente ya de edad avanzada, evitamos hacer colgajos de estos donde se presta párpado de arriba para abajo y que el ojo se tiene que quedar cerrado un par de semanas. Mejor utilizamos técnicas de colgajos por avanzamiento, como el colgajo de Tencel. Entonces aquí pueden ver cómo se hizo la resección de la lesión completa y después se hace para reconstruir la lamela posterior una tira de periósteo, y para reconstruir la lamela anterior se gira un flap semicircular de Tencel, es el párpado que están viendo en esta zona. Caso 2, igual, esta es una paciente, es un poco más complicado aquí el manejo porque está invadiendo prácticamente la vía lagrimal, está en la zona de la vía lagrimal, entonces la lesión está en el canto interno. Tomamos la lesión más 2.5 milímetros de márgenes de seguridad, y con ella es una paciente que tiene dermatochalasis, entonces pensamos en que podemos reconstruir eso utilizando esa misma piel. Entonces abajo se hace la resección completa de la lesión, se marca el colgajo de piel que vamos a rotar, obviamente se verifica ahí la integridad de la vía lagrimal,
Si el tumor estuviera tomando la vía lagrimal, pues hay veces que ni modo, tenemos que sacrificar la vía lagrimal. Pacientes de edad avanzada realmente no es un tema que nos preocupe demasiado, pero bueno, sí, obviamente en pacientes más jóvenes. Entonces, verificamos en este caso, por ejemplo, que no estaba involucrada la vía lagrimal, se quita el tumor completo y después se reconstruye con esa rotación del flap del párpado superior y también le hacemos la blefaroplastía del lado derecho ya como complemento para que no quede asimétrica. Aquí tenemos otro casito, igual, estos tumores en el área del canto interno a veces son complicados, sobre todo si están tomando planos profundos. Cuando están tomando planos superficiales, como este caso, realmente no es difícil. Aquí se ideó hacer una resección de la lesión más sus márgenes de seguridad y hacer 2 flaps para poder avanzarlos. O sea, estos son 2 flaps por avanzamiento. Entonces, vemos el resultado de la técnica en las fotografías inferiores y vemos que pues realmente estamos utilizando la piel de la misma zona, así que los resultados son muy cosméticos. Y finalmente esta paciente, donde tenemos también una lesión en la región del canto. Esta paciente, aunque se vea así como muy hundida la órbita, podemos también obtener algo de piel y entonces se quita la lesión más márgenes de seguridad y se rota un flap de piel del párpado superior para hacer una buena reconstrucción, como se ve ya en la última fotografía. Y luego vienen todo un grupo de colgajos, los colgajos especiales, o principalmente el colgajo de Hughes y el Cutler-Bird, que son excelentes para reconstruir zonas muy amplias de resección. Entonces aquí esto lo reservamos para cuando tenemos más del 50% de pérdida del tejido original, ¿no? Entonces, para hacer un colgajo de Hughes, volteamos y vertimos el párpado superior, marcamos la zona que vamos a transponer, como se ve en la figura A. En la figura B ya se hizo la resección de esa zona, se diseca el tarso y la conjuntiva, y en la fotografía C se ve cómo ya está suturado el tarso con el tarso residual del paciente, y después de eso se puede colocar ya sea un colgajo o un injerto libre de piel, como el paciente de la foto, donde se ve que hicimos ahí transpusimos un colgajo de piel para cubrir el colgajo de Hughes. Este es el paciente. Igual vemos esta lesión en el borde palpebral, decidimos quitarla por completo, hacemos una resección completa. Para reconstrucción hacemos una técnica de Hughes, ahí vemos cómo está en la figura número 2, el párpado cerrado, está bien integrado ese injerto de piel, y en la figura inferior ya vemos cómo abrimos ese colgajo y bueno, cosméticamente prácticamente no se ve ni siquiera dónde estuvo la lesión. Entonces esta técnica es excelente para reconstruir pues zonas muy amplias de resección del párpado inferior. Ya hablando un poquito de las nuevas terapias para estos tumores invasores o metastásicos, tenemos como número 1 uno de los medicamentos con los que más experiencia se tienen, ya prácticamente más de 10 años utilizándose, es el Vismodegib o el Erivedge. Este es un inhibidor de la vía del Hedgehog, la vía que ya habíamos platicado. Se aprobó desde el 2012 para tratamiento de carcinoma vasocelular avanzado o metastásico o síndrome de Gorlin. Son estos síndromes genéticos que predisponen a la aparición de múltiples carcinomas vasocelulares. La dosis es de 150 miligramos por día, se da por vía oral, por tiempo prolongado, 1.5 años fue la media de los estudios, y obviamente tiene algunos efectos adversos, por ejemplo, espasmos musculares, disgeusia, fatiga, alopecia, hiponatremia. O sea, realmente no es una terapia pues, inocua. Puede haber recurrencia al suspenderse, y el gran problema de este medicamento pues siguen siendo los costos, prácticamente $5,500 por mes. Entonces en México lo aplicamos en pacientes que tienen cobertura de gastos médicos, pero realmente pues es el mínimo de la población. Y bueno, otros medicamentos similares que también actúan sobre la vía del Hedgehog son el Sonidegib, el Patidegib y el Pipinib. Estos se tiene menos experiencia con ellos,
y muchos de ellos no están disponibles en México, entonces tampoco les puedo compartir alguna experiencia con ellos. Los candidatos son, ya hablábamos, de pacientes que tienen signos de invasión orbitaria, como restricción a la motilidad, o sea que llegan refiriendo diplopia, como alguna masa fija al hueso, esto lo vemos cuando hacemos imagen, el desplazamiento del globo ocular y afección a la agudeza visual. Entonces, hablando ya de otros tipos de tumores palpebrales que también, pues, generalmente son más agresivos y suelen aparecer en esta zona, en pacientes de alrededor igual de 50 años, es el carcinoma sebáceo. Este es el gran simulador. Prácticamente se puede confundir con muchas cosas, entre ellos, pues, los chalaciones es lo más común. Se ha asociado más frecuentemente en pacientes adultos en el párpado superior, porque tenemos más glándulas de meibomio en el párpado superior, y pues estos sí pueden llegar a generar una diseminación regional y hematógena, por lo que son mucho más agresivos. Es bien importante hacer un tratamiento adecuado y agresivo. Puede llegar el paciente, así como lo ven en la foto, aparentando nada más pues un engrosamiento similar a un chalación, y cuando vertimos el párpado nos damos cuenta de que ya por la parte posterior hay todo un crecimiento de esta masa irregular. Entonces, eso siempre es bien importante, vertir los párpados cuando lleguen para poder revisarlos, y acuérdense revisar siempre la extensión de los ganglios preauriculares y cervicales. El otro que también es un carcinoma pues muy agresivo es el carcinoma de células de Merkel. Este es muy poco frecuente, representa menos del 0.5% de las neoplasias palpebrales. Es un tumor neuroendocrino, y bueno, también su diagnóstico es debe ser rápido. Muchas veces cuando se hace el diagnóstico ya se tiene enfermedad metastásica. Entonces, pues aquí el apoyo con patología pues nos dará la pauta para el diagnóstico definitivo de estos tumores. También hay una contraparte de lesiones pigmentarias ulceradas que pueden simular uno de los carcinomas vasocelulares o carcinomas sebáceos que hay que conocer. Estos son principalmente queratosis seborreica, muy frecuente, la vemos en pacientes ya de edad adulta, esas manchas como cafezosas, que a veces irregulares, que se presentan en la piel, principalmente de la cara de estas personas ya adultas. El queratoacantoma, que también es una lesión ulcerada, entonces pues frecuentemente suele confundirse con algún carcinoma vasocelular. La queratosis actínica, ¿no? Como estas placas que se ven en el paciente igual mayor. La mayoría de estas lesiones se presentan en pacientes arriba de los 60 años, o inclusive un nevo displásico, ¿no? También, aunque es menos frecuente, también existe el melanoma palpebral, y bueno, también es una de las neoplasias más peligrosas que puede haber. Entonces, en resumen, esta nos la conocemos desde que estudiamos medicina, desde primero de medicina. Está el ABCDE del melanoma, y que también puede aplicar para otro tipo de pues, tumores palpebrales. Entonces, la A representa los anexos, hablando de tumores palpebrales. Hablando de melanoma, pues nos habla de asimetría, ¿no? Entonces, lesiones pigmentadas asimétricas, hay que sospechar siempre en un melanoma. En los párpados, cuando hay falta de anexos, pues siempre sospechen también en alguna neoplasia maligna. La B, los bordes, ahí sí, bordes tanto en melanoma como en las lesiones palpebrales, irregulares, son bordes que nos llaman la atención y que merecen un mayor estudio. La coloración, ¿no? Acuérdense de los vasos celulares que pueden estar pigmentados, y obviamente pues el color en los melanomas, cuando es un color irregular, heterogéneo, muy intenso, pues también nos hace sospechar de algo maligno. El diámetro, que puede ser muy similar entre los dos, un diámetro mayor a 0.5 centímetros. Acuérdense que en los párpados esos diámetros ya nos hablan de una invasión completa, ¿no? De un T2, acuérdense. Y la evolución finalmente, ¿no? El tiempo de progresión. Generalmente los tumores palpebrales son de lento crecimiento, pero pues hay que estar pendientes de cómo van evolucionando. Otros factores que tenemos que tener en cuenta es la edad, la localización, la asimetría, los ganglios regionales, y finalmente pues la mayoría de estos diagnósticos de estos tumores comparten el mismo diagnóstico, es una biopsia. Cualquier tumor se puede biopsiar. Generalmente cuando estamos hablando de tumores
pigmentados. No se recomienda hacer biopsias incisionales, pero si, bueno, hay una duda, pues se puede realizar, se puede hacer con un punch, inclusive de estos que usan nuestros compañeros de glaucoma, y a partir de ahí el patólogo nos puede reportar ya el tipo definitivo del tumor para planear la resección completa. Y finalmente, pues todas las técnicas de reconstrucción que existen, pero principalmente pues nos basamos en los colgajos y en los injertos, ¿no? Los colgajos, que acuérdense, en el párpado hay que reconstruir tanto la lamela anterior como la lamela posterior. Entonces, pues creo que es un resumen rápido de lo que vemos frecuentemente en los hospitales, y ahora sí podemos platicar ya pues de experiencias propias y de preguntas. Gerardo, definitivamente que excelente la plática. Y esto, una preguntita para empezar, lo que es la pregunta para los invitados. ¿El corte por congelación lo utilizas? ¿En qué momento lo utilizas? Si lo haces de rutina, cuéntanos un poquito al respecto. Estamos hablando entonces de la cirugía de Mohs, me imagino, ¿no? Sí, para lesiones más planas, y ya cuando son lesiones que involucran todo el borde palpebral, ¿utilizas el corte por congelación? Ok, entonces, nosotros en el hospital no usamos cirugía de Mohs como tal, ¿no? Normalmente eso lo hacen los dermatólogos. Nosotros lo que hacemos son transoperatorios, o sea, hacemos una resección amplia, y esa marcamos obviamente los bordes con sutura y lo mandamos al patólogo, y el patólogo más o menos nos resuelve en unos 15, 20 minutos si los bordes están libres y a cuánto. Eso es algo también muy importante que hay que exigirle a los patólogos, que nos marque a cuántas micras está el tumor del borde libre, ¿no? Porque depende de eso podemos ampliarnos todavía un poquito más por seguridad. Entonces, de rutina no utilizamos cortes por congelación, hacemos más bien transoperatorios, y solamente casos como muy, muy seleccionados, donde, por ejemplo, son pacientes de los dermatólogos que quieren como hacer un manejo multidisciplinario, ahí sí se hace, pero no de forma rutinaria. Perfecto. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta? Sí, acá una de las residentes nos pregunta el imiquimod, ¿qué tiempo lo utilizas tú para lograr una quimio-reducción antes de una intervención quirúrgica? Entonces, el imiquimod lo utilizamos generalmente entre 3 y 6 meses. Estos son tumores que frecuentemente tardan mucho tiempo en evolucionar, ¿no? O sea, no son tumores de crecimiento rápido. Entonces, ese es como el tiempo que damos para poder ver si hay una respuesta adecuada al tratamiento. Y si no hay una respuesta adecuada al tratamiento, entonces se abandona el tratamiento tópico y utilizamos ya el tratamiento quirúrgico. Pero también no es algo que hagamos de rutina. O sea, esto es sobre todo como casos de, por ejemplo, pacientes que ya tienen una edad avanzada, que tienen una condición sistémica que pues difícilmente por ejemplo, el departamento de anestesia nos va a permitir meterlos a quirófano, ¿no? Estos son el tipo de pacientes que generalmente primero se prefieren tratar antes de intervenir. Y obviamente con previa biopsia, se hace esa biopsia de punch que hacemos en el consultorio, y con el diagnóstico confirmado se da el tratamiento. Sí, acá en Panamá lo hemos utilizado, y sí se utiliza para pacientes de edad avanzada o pacientes que no desean cirugía, y pues hemos tenido buenos resultados en un lapso de 4 a 6 semanas, ¿no? Con la vigilancia que se requiere, ¿no? Así es. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Acá me preguntan entre el imiquimod y el 5FU, ¿en qué caso lo utilizas? Fíjate que el 5FU lo utilizamos más bien como para carcinomas escamosos, y el imiquimod lo utilizamos para carcinomas vasocelulares. Entonces, en teoría se podrían utilizar prácticamente los dos,
pero nosotros así lo dividimos. El 5FU lo reservamos para lesiones escamosas, principalmente puede ser de la conjuntiva y de la piel, y el imiquimod para carcinoma vasocelular. ¿Tienes experiencia, Gerardo, con el uso del interferón? Interferón inyectado, o sea, Sí, intralesional. intralesional, correcto. Lo hacemos igual, para lesiones escamosas, pero no lo hacemos para lesiones de tumores vasocelulares. Correcto. Igual, le damos 3 meses de tratamiento antes de decidir si continuamos con el tratamiento o lo suspendemos de forma definitiva. Y se utilizan 5 millones. Correcto. De todos, ¿cuál es el más agresivo y el cual no tenemos que estar esperando, dando tanta vuelta? Del vasocelular, se refiere, ¿no? O sea, Correcto. de tipo histopatológico, definitivamente el melanoma, el sebáceo y el de Merkel son tumores que no podemos darle la vuelta, ¿no? Que inmediatamente se deben de tratar e inclusive se mandan también a oncología médica para hacer un seguimiento adecuado. En cuanto a carcinomas vasocelulares, pues podríamos, como que el tratamiento más, el que más nos preocuparía son pacientes que son inmunosuprimidos o que tienen extensiones como morfeiformes, que son tumores que pueden llegar a avanzar un poquito más rápido. Pero para el resto de los pacientes, generalmente son lesiones que son de muy lento avance, ¿no? Sí, acá el doctor Miguel Bo me pregunta cuál de los cánceres hace más metástasis. Definitivamente que los vasocelulares, el riesgo de metástasis es muy bajo en comparación con los escamosos, ¿cierto? Cierto, el escamoso también tiene una baja tasa de metástasis, ¿no? De todos los que, el número uno para generar metástasis a nivel de párpados es el carcinoma de Merkel y en segundo lugar podría ser el sebáceo y después el melanoma, ¿no? Entonces, esos son los tipos más agresivos que hay en cuanto a carcinoma de párpados o tumores palpebrales malignos. La verdad es que el escamoso y el vasocelular es muy raro que lo presenten. Correcto. Gerardo, no sé si a ti se te ha reportado en algún momento la variante vasoescamosa. Acá se me reportó un caso, estuve buscando en la literatura y es una variante muy poco frecuente, pero es muy agresiva. ¿Qué has visto tú allá en México? Sí, también de pronto tenemos algunos casos de este tipo. Cuando se reportan, ahí pues es muy importante saber la distancia que existe del tumor al borde libre. Por eso decía que tenemos que ser como muy enfáticos en esta situación cuando platicamos con los patólogos, porque muchas veces se reporta nada más como una lesión maligna sin tumor en el borde libre, ¿no? Entonces, si los bordes son muy cercanos, generalmente puede ya sea o complementarse con algún tratamiento, por ejemplo, la radioterapia, o se puede extender otra vez la cirugía, que es lo que no nos gusta, ¿no? Por eso, de preferencia, se hacen transoperatorios cuando tenemos así como esas sospechas. De las variantes del vasocelular, si por ejemplo el resultado de la patología te sale que hay bordes de tumor todavía con tumor, ¿en qué caso no haces nada y en qué caso vuelves y resecas al paciente? Entonces, cuando me salen positivos los bordes en los tipos histológicos menos agresivos, que aquí se los voy a volver a poner si quieren. Ah, ¿ahí se ve mi pantalla o no? Sí se ve, Gerardo. Ok, entonces, si me salen los bordes positivos, hablando de un nodular, que sería muy difícil, ¿no? Porque la nodular generalmente vemos bien la lesión, pero pensando, por ejemplo, que a veces puede llegar a suceder que nos salen los bordes positivos en un nodular o en un ulcerativo, ahí normalmente lo único que hacemos es una vigilancia, porque sabemos que la misma respuesta inmunológica que inducimos cuando hacemos la resección puede contribuir a eliminar las células que se hayan quedado ahí. Entonces, no en todos estos casos hay que volver a entrar a resecar. Si es un carcinoma nodular o ulcerativo, sí, probablemente con la pura respuesta inflamatoria que se genera al momento de hacer la disección, va a ser suficiente para que el cuerpo se estimule a atacar las células residuales. O sea, es como un interferón natural, por así decirlo, ¿no?
Cuando ya hablamos de formas histológicas más agresivas como el pigmentado, el esclerosante, ahí es cuando hacemos, o bueno, como el caso que tú me platicaste, es el caso en los que generalmente hacemos resecciones nuevamente. Perfecto. Gerardo, ¿alguna experiencia con la terapia fotodinámica? Yo no tengo experiencia con la terapia fotodinámica, yo creo que en México se dejó de hacer desde hace probablemente pues, más de 15 años quizá, ¿no? Entonces, realmente a mí no me tocó ya algún paciente tratado con terapia fotodinámica. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Uno de los jefes militares estaba viendo la serie. Una de mis residentes nos pregunta si siempre hay que darle crío a los bordes cuando se hace una biopsia excisional de una lesión, por ejemplo. Yo diría que no, no siempre. Yo le doy, por ejemplo, cuando se trata, por ejemplo, de alguna lesión pigmentada en la que estamos sospechando melanoma, sí, definitivamente le agrego ahí crioterapia a los bordes. Generalmente se inflaman bastante los párpados después de eso, pero pues es preferible a llevarnos sorpresas después. Y yo creo que básicamente solamente hasta el momento creo que lo hemos hecho únicamente con melanoma. Correcto. Pero bueno, es una buena opción también. Sí, claro, claro que sí. Por ejemplo, con el esclerosante, perdón, con el escamoso es una buena opción también agregar crioterapia. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Miguel, para que analicemos. Gerardo, de verdad que de parte de la Sociedad Panameña de Oftalmología, te queremos dar profundamente las gracias por haber aceptado participar de este coloquio y de verdad que ha sido excelente la plática. El mundo de los tumores siempre fascinante y pues la idea es que esto nos quede, a los residentes les quede los aspectos más importantes que debe tomarse en cuenta para evitar pues, que estos pacientes nos lleguen a estadios muy avanzados y con lo que está ocurriendo hoy en día con la radiación solar, los tumores están aumentando, a nivel palpebral están aumentando mucho más que antes, entonces hay que prestarle un poquito más de atención a esta patología. Te voy Así a es. colocar, sí, Digo, y nada más, acuérdense que la mejor forma de bloquear eso es el uso de los lentes con filtro UV, ¿no? Entonces, el paciente que ya tuvo un antecedente de carcinoma vasocelular o cualquier paciente de piel blanca debe de usar lentes con filtro UV para evitar la exposición prolongada y el daño a nivel del DNA. Entonces, así como nos ponemos bloqueador solar en la piel, en los ojos no debemos de usar lentes, ¿no? Es así nuestro es, bloqueador solar. así es. La investigación va por buen camino. Bueno, Gerardo, muchas gracias por tu participación. Esto lo hemos grabado y va a estar colgado en el canal de YouTube para que lo podamos revisar nuevamente. Como te dije anteriormente, a nombre de la sociedad, muchas gracias por tu participación hoy y estaremos pronto a vernos en julio en la jornada Benjamín Boy 2024. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y ahí estaremos platicando, Gerardo, de los temas que vamos a tocar para las jornadas. Perfecto, ahí vamos a Y bueno, estar. ahí estamos en comunicación. Bueno, muchísimas gracias y que tengan buen provecho. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Y el casquillo frente a la puerta provino de un arma calibre 9 milímetros. Llegó el equipo de investigación.